Hola amigos de Buena Nueva, un gusto saludarlos nuevamente por acá el profe Gio, hoy en compañía de tres personas que enriquecen este programa. Inicio saludando a Ana. Ana, ¿cómo estás? Hola, saludos a Ale, a Pri y a todos los que se han tomado el tiempo de ir aprendiendo sobre los primeros pasos con la Biblia. Muchas gracias, Ana. Y como ya adelantó Ana Graciela, también tenemos por acá de invitados especiales a dos salesianos cooperadores de Cartago, porque estamos ahorita con todos los de Cartago, ¿verdad? Tenemos a Pri y a Ale. Un gusto que estén por acá. ¿Cómo están? Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá compartiendo con ustedes. Buenas, mi nombre es Alejandro, salesiano cooperador. De hecho, ahora que están mencionando que son salesianos cooperadores, cuando conversábamos, decíamos hace cuánto fue que promesaron. Priscila promesó en el año 2007 y Alejandro en el 2014. Y Ana Graciela, que no habíamos dicho, ¿verdad, Ana? Ana promesó en el 2022. ¿Es así, verdad? 21, soy un modelo más reciente. 2021. Bueno, y si Dios me lo permite, yo debería ser como 2025 o 2026. Yo ya no sé por dónde Por voy. ahí, Bueno, quédese con nosotros, suscríbase a nuestro canal, dele like para que podamos llegar a mucho más gente. Hoy tenemos un capítulo maravilloso, quédese con nosotros. Continúa viendo Buena Nueva. Bien, en este capítulo número 8 vamos a estudiar el mensaje de la ley, la apocalíptica, la carta y el género evangélico. Vamos a iniciar con la ley. Cuando hablamos de ley, ¿qué es lo que uno se imagina, verdad? ¿Y por qué la ley? Definitivamente, mire cómo somos los seres humanos, que necesitamos de regulaciones para poder nosotros siempre dirigirnos en la vida. Porque si estos no existieran, sería verdaderamente un caos en todos los sentidos. Una ley nos regula a todos para que sea equitativo en las maneras en las que tenemos que comportarnos, en las maneras que podemos nosotros hacer o no hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y existen tanto actualmente como también existieron en la época bíblica, por supuesto. Y Alejandro, precisamente hoy, nos quiere comentar un poquitito sobre la ley en la Biblia. Adelante, Ali. Bueno, de hecho, en el género legislativo es aquel que está en la Biblia, presentado como colecciones de normas y costumbres, principios y decisiones, ordenanzas y preceptos por los que el pueblo al que pertenecen se rigió a través del tiempo, ¿verdad? La ley encuadra entre los recuerdos de los orígenes del pueblo. La ley se encuentra en todos los libros del Pentateuco. Se pensaba que menos en el Génesis. Sin embargo, dentro del Génesis podemos encontrar la primera ley que Dios le dio al hombre de poder comer de todos los árboles, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y de ahí también es donde surge el pecado y viene la desobediencia, ¿verdad? El Levítico es el libro que más encierra, ¿verdad? Todas las leyes que Dios le da al pueblo de Israel. Ahí está, se encuentra en la ley, por eso Levítico viene de la ley. Y el Éxodo narra acontecimientos históricos, ¿verdad? Que van entrelazados con las leyes. De ahí podemos encontrar los capítulos del 19 hasta el capítulo 40. Entresacando, ¿verdad? El capítulo 20 es cuando Dios da los 10 mandamientos. El capítulo 25 habla cómo construir el arca de la alianza. El 26 habla de cómo construir el tabernáculo, que es la morada de Dios. El 27 es el altar de bronce, donde va a estar el arca de la alianza. El 28, cómo deben ser las vestiduras que tienen los sacerdotes. Y en el 29, la consagración de Aarón y de sus hijos ya como sacerdotes del pueblo de Israel, ¿verdad? Que se van a encargar del templo, de presentar las ofrendas a Dios y de que se van a encargar de todo lo que son los ritos del altar, ¿verdad? Entonces, ahí la ley lo que encierra es la promesa de que si cumplimos los mandamientos de Dios, Dios va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo, ¿verdad? Que es lo que
lo que Dios siempre pide, ¿verdad? Las leyes son para que podamos saber lo que es bueno y lo que es malo y cómo orientar nuestra vida. Incluso Jesús también en el Nuevo Testamento da en el Sermón de la Montaña la plenitud de las nuevas leyes o de cumplir la ley, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Y él mismo dice, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino que he venido para que se cumplan y se llegue a darse en forma permanente, ¿verdad? La ley. Sí, No Ale, sé qué interesante, porque, disculpa que te interrumpa acá, qué interesante porque cuando se habla de mandamientos, de pronto puede existir personas que sienten hasta cierto rechazo. Vieron que me estoy acordando, yo siempre me acuerdo de algo, ¿verdad, Ana? Me estoy acordando de que tenía una compañera en un trabajo que tuve ya hace bastantes años. Yo calculo que ya eso pasó por lo menos 20 años. Y me acuerdo que decía, yo no quiero ser cristiana, no lo deseo porque tengo que prohibirme hacer un montón de cosas que no quiero prohibirme, decía, ¿verdad? Entonces uno piensa, los mandamientos son a lo tico, como para jorobarlo a uno. Eso es lo que pensaría cualquier persona porque te dicen muchas cosas que no tienes que hacer. Los mandamientos que aparecen en el Éxodo, ¿verdad? Como bien lo mencionabas ahorita en varios capítulos. Pero no, los mandamientos tienen otra función y es más bien la libertad del ser humano, ¿verdad? No es cumplan mis leyes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, sino cumplan mis leyes, serán libres. Y la libertad, pues, obviamente, es todo lo contrario de ser esclavos de nuestras pasiones y demás. ¿Se dan cuenta de una cosita? Que de dónde lo sacó, de dónde sacó Dios a su pueblo, con Moisés, de una esclavitud del pueblo que estaba esclavos de Egipto. Pero luego de que salen, son esclavos de otras cosas, y aquí es donde vienen después los 10 mandamientos. Muy interesante. Sí, de hecho, de los 10 mandamientos, si los vemos, los 3 primeros van en función de la relación con Dios y los 7 es la relación entre nosotros. Que Jesús viene a decir que se resumen en 2, en amar a Dios y amar al prójimo. Y si uno ama a Dios y ama al prójimo, no va a hacer daño a nadie. Efectivamente. Ahí fue donde se quedaron creo que fueron los fariseos, cuando le preguntaron, Rabí, ¿cuál es el primero de los mandamientos o el más importante? Y salió con el asunto del prójimo, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Entonces por ahí está, uno pensaría como resumen, ¿verdad? Como bien lo decís, pero realmente es una síntesis de todo. Sí, de hecho ¿Cierto? también el pueblo de Israel tenía 613 leyes según la cantidad de los huesos que tiene la persona. Wow, qué dato más interesante. Esa no la vi venir. Qué interesante. Yo había escuchado que tiene muchos preceptos, que tenía muchos, no sé, leyes, etcétera, que hasta eran un poco complicadas de cumplir, ¿verdad? Pero por lo menos a nosotros nos llegó los 10 mandamientos tal cual, y bueno, y lo que comentaba Jesús, ¿verdad? Por supuesto. Dentro de este estudio, queridos amigos acá de Buena Nueva, también estamos estudiando el género apocalíptico. Esta palabra, cómo le encanta a la gente. Y hasta en películas ha aparecido el nombre de Apocalipsis, ¿verdad? Una chiquita me dijo una vez, profe, yo lo único que sé de Apocalipsis es aquello que se llama Apocalipsis Zombie. Y le dije, no, eso no tiene nada que ver. Y hay gente que hasta le mete mucho miedo. Pri, contanos un poco realmente de qué se trata este género. Sí, de hecho se confunde y se genera mucha polémica acerca del apocalipsis, porque como está escrito en símbolos, con números, con colores, imágenes, la gente lo malinterpreta y muchas veces para ganar adeptos, ¿verdad? En ciertas sectas que no son precisamente las católicas, que no es una religión. El término apocalipsis más bien significa revelación, y es la revelación de acontecimientos presentes, pero mirando hacia el futuro. Es decir, es algo que se dio en ese momento para dar esperanza al pueblo de Dios, para dar consuelo. No se escribió para meternos miedo, pero sí, exactamente cuando uno habla de las profecías de Nostradamus y de las profecías de un futuro, para meterle miedo probablemente a las personas,
se habla de Apocalipsis, pero no, tenemos que verlo más bien como una literatura esperanzadora, ¿verdad? Que viene a consolar y animar a los creyentes, especialmente en tiempos de tribulación. Y gracias a esa riqueza casi poética, y si la leyéramos con un estudio bíblico guiado, podríamos darnos cuenta que el Apocalipsis viene a revelarnos cuestiones que son más bien de esperanza, de amor de Dios, cuando revela, por ejemplo, la figura de la Virgen María, como es exaltada, ¿verdad? Eso es una riqueza que muchas veces no conocemos o que nos confundimos por el amarillismo. En el Antiguo Testamento también se dio un libro que fue escrito en lenguaje apocalíptico, ¿verdad? Con la misma estructura o adorno del Apocalipsis, que fue el libro de Daniel, y eso nos revela un poco la concordancia entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Qué bonito este tema del Apocalipsis. Tengo un libro que me prestó el padre Manuel, salesiano de Don Bosco. Manuel Fernández se llama, ¿verdad? Ana, si no me equivoco. El padre Manuel Manuel Gómez Fernández, Gómez Fernández, que me que lo prestó también es en el... salesiano cooperador. Ah, mira, sí, es salesiano cooperador, por supuesto, que me lo prestó en el 2011. Le mando un saludo muy, muy fraterno. Y este libro es sobre el Apocalipsis del autor Hugo Bani, como tal. Y me encanta lo que habla sobre todo esto que estaba comentando Pri, porque sí, básicamente aquí nosotros estamos comentando géneros, pero estudiar el Apocalipsis a profundidad se lleva su buen ratito, ¿verdad? Era una forma de hablar de los cristianos de la época, de aquellos primeros cristianos, casi como en clave, ¿verdad? Porque los perseguían y había como no un trato muy, muy ameno con ellos, ¿verdad? Bueno, entre todos estos géneros maravillosos que están, pues propiamente en la Sagrada Escritura, también vamos a encontrar uno que le llamamos carta. Eh, Saben ustedes, yo no sé si ustedes, Ale y Pri, alguna vez escribieron cartas. Ustedes escribieron cartas como matrimonio. Miren, yo no Sí, los presenté como matrimonio, qué barbaridad. Este es el ¿cómo no? matrimonio, por supuesto, de Pri y Ale. Se escribieron cartas ustedes, porque ustedes Claro. no Sí, son, no son chiquillos de que nacieron en el 2000, ¿verdad? No, no, ya estamos más viejos, intercambiamos cartas de puño y letra, sí, no sí, sí. impresas. Qué bonito, ¿verdad? En esa época. Ana, yo te he escrito alguna carta, Ana. Qué barbaridad, mire, Sí, ya estamos hablando de otro tema aquí. Y qué bonito porque esto de alguna manera nos involucra con la otra persona de una manera como más cercana, ¿no? Vean, mandar un mensaje de WhatsApp jamás, pero jamás va a ser igual que escribir una carta, ¿verdad? ¿Qué nos habla de la carta, Ana, en la Biblia? bueno, sabemos que la carta es una forma de comunicarnos y también está presente en la Biblia. También se le llama epístola. Y, por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos cartas que San Pablo le escribía a diferentes comunidades, a los romanos, también a los efesios, a los hebreos, a distintas comunidades les envió cartas. También San Pedro, de hecho, la primera carta de San Pedro inicia así: Pedro, apóstol de Cristo Jesús, a los elegidos que viven fuera de su patria, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Binitia, a los elegidos, a quienes Dios Padre conoció de antemano y santificó por el Espíritu, para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús. Que la gracia y la paz abunden entre ustedes. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. En este saludo notamos cómo hay una comunicación, una familiaridad, una intimidad amistosa. Y a partir de ahí, pues San Pedro les habla sobre salvación, sobre ser santos, sobre Cristo como la piedra angular, sobre llevar una vida ejemplar, sobre los deberes de los esposos. También les habla sobre sufrir en Cristo y otros temas importantes. En capítulos anteriores, cuando hablamos sobre el canon bíblico,
vimos que, por ejemplo, se escribieron cartas que no fueron incluidas en la Biblia a la hora de hacer el canon. ¿Por qué? Porque estas cartas básicamente era ese saludo cordial. Pero como vemos en esta carta, Pedro incluye otros temas importantes para nuestra vida de fe, para nuestra salvación. Ahora también, estos son libros netamente con el género literario de la carta. Pero, por ejemplo, en otros libros donde el género presente es el histórico, también está presente el de la carta. Por ejemplo, si vamos al libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 21, en los versículos del 8 al 11, dice lo siguiente: escribo en nombre del rey una carta, y la selló con el timbre del rey. Luego se la envió a los ancianos y a los jefes de la ciudad, vecinos de Nabot. La carta decía: ordenen un ayuno y citen a Nabot a compadecer ante el pueblo. Consíganse a 2 malvados para que le lancen esta acusación. Tú maldeciste a Dios y al rey. Entonces lo sacarán fuera y lo matarán a pedradas. La gente de la ciudad, los ancianos y los jefes que vivían con Nabot hicieron lo que Jezabel les había ordenado en la carta que les había enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, alabamos. Te alabamos, Señor. Entonces ahí podemos ver cómo dentro de los géneros literarios también está incluida la carta. Qué montón de géneros ya hemos estudiado. Recuerden que estamos, queridos amigos, estudiando el capítulo 8. Ya hablamos un poquitito de la ley, también del género apocalíptico. Ahorita acabamos de terminar la carta y vamos a iniciar también un pequeño espacio para hablar, me parece a mí, que es el centro, por supuesto que es el centro, no me parece, es el centro de la Sagrada Escritura, de la revelación que nos completa y que se nos hace presente, ¿verdad? Porque es básicamente un don de Dios hacia nosotros, ¿verdad? De una manera inmerecida. Estamos hablando del género evangélico, ¿cierto? Este género evangélico, ¿qué significa esto? Ana, ¿vas a decir algo? Sí, que ahí está la palabra clave, en completar. Porque Exactamente. Jesús viene a completar el plan de salvación. ¿Y qué significará evangelio? ¿A qué suena eso? Ale. La palabra evangelio nos habla sobre la buena noticia, ¿verdad? La palabra evangelio significa buena noticia, ¿verdad? Y en la Biblia encontramos un evangelio, ¿verdad? Que se da en 4 versiones. El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Estos 3 primeros, ¿verdad? Tienen una línea en común, por eso también se llaman sinópticos, porque entre tienen los mismos temas que tratan estos 3 evangelios. Y el evangelio de Juan es más que todo, se emplea una forma literaria diferente, como más profundidad, más como dirigido a los cristianos que ya tenían un conocimiento más profundo, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, Mateo le escribe a los judíos. De ahí es que quiere presentar a Jesús como el Mesías, como el nuevo Moisés. Recalca muy bien la figura de Moisés y eso es porque le escribe a los judíos. Marcos le escribe a los griegos. Por eso es que también vemos la diferencia entre que Mateo dice, Jesús se subió al monte, como Moisés subió a la montaña. En Marcos le dice, él estaba abajo y el pueblo lo sentó entre las montañas, ¿verdad? Entonces, porque el teatro romano era abajo, estaba el escenario y la gente en las graderías que tenían arriba. Entonces, esa era su cultura, ¿verdad? Entonces él escribe de acuerdo a su vivencia que tenían este pueblo. Y Lucas, que quiere hacer más profundo y dice conocer todo de cómo fue el origen, y entonces habla sobre el nacimiento de Jesús, sobre el anuncio del ángel Gabriel a María,
el anuncio del arcángel Gabriel a Zacarías con el nacimiento de Juan Bautista, ¿verdad? Entonces va más a descubrir, a profundizar más el origen de Jesús, ¿verdad? Y igual retoma todos los temas de los otros evangelios. Por eso se dice que Marcos fue el primero que escribió. Mateo se basa en el texto de Marcos para redactar su libro, y Lucas le da la más profundidad a esos mismos textos, ¿verdad? Vos sabes, Ale, que me acabas de acordar la época universitaria cuando hablábamos de la fuente Q. ¿Te acuerdas de eso? La fuente Q que se atribuye propiamente a Marcos, y que de ahí nacen precisamente los sinópticos. Todos de alguna forma se guindan y tienen una estructura muy similar. Eh, Hombre, qué bonito este tema de los evangelistas, ¿verdad? Y de cómo Jesús no mandó a nadie a escribir, ¿verdad? Y sin embargo, es imposible no haber escrito sobre él. El caso de Lucas me llama mucho la atención porque hay una serie, habrán visto ustedes y los amigos en casa también, que se llama Chosen. ¿La vieron alguna vez? Sí. A mí me gustó mucho, de verdad, la puesta en escena me gusta bastante. Y hay una escena, hay un capítulo, perdón, donde aparece Lucas junto con María, la madre de Jesús, y él quiere escribir algo, pero no sabe cómo empezarlo. Es muy interesante la manera en que lo presentan. Entonces, cuando inicia escribiendo sobre Jesús, hace como una analogía del libro de Génesis en el capítulo 1, sobre el principio. Entonces, es como decir, sí, existe una narración de Génesis donde todo inicia, pero con Jesús hay una nueva creación, ¿verdad? Esta parte de la redención de toda creación, una maravilla. Así que invitadísimos a buscar el Evangelio de Lucas para que lo lean. Bueno, todos, pero el Evangelio de Lucas para que corrobore lo que estamos comentando por acá. Vamos a finalizar. Dime. Hay que tomar ahí en cuenta que son las tres fases, ¿verdad? Que se da para la formación de los evangelios. Que eso decías vos, que Jesús no mandó a escribir nada, pero sí se dio, ¿verdad? Por necesidad, ¿verdad? Porque la primera etapa son los hechos de Jesús que se daban de forma oral, se transmitían de forma oral, ¿verdad? Eso fue más o menos de los 30 a los 40 años después de Cristo, ¿verdad? Que es cuando empiezan los primeros cristianos a recordar todo lo que Jesús había dicho y hecho, ¿verdad? Ya en los años 40 a los 70 cuando ya necesitan poner por escrito, porque ya se estaban extendiendo. Entonces, recordar parábolas, recordar los milagros, recordar otros sucesos de la vida de Jesús, ¿verdad? Que es más o menos del 40 al 70. Y ya del 70 al 100, con la nueva generación de cristianos, se tenía que redactar el material de manera unitaria, ¿verdad? Para que lo que yo creo y la otra persona en otro lugar también tenga la misma fe, la misma doctrina y lo mismo que se ha venido trayendo los apóstoles, ¿verdad? Entonces se escriben para no olvidar, ¿verdad? Sí, exactamente. Y es que también era celebrativo, ¿verdad, Ale? Era celebrativo y aunque ya ellos tenían esa conciencia, esa mnemotecnia que era muy propio del pueblo de Israel, pues también tienen que escribir porque se estaban pasando ya algunas generaciones, ¿verdad? Cualquiera podría pensar, por supuesto que aquí hay gracia de Dios, pero cualquiera podría pensar que se podía perder de pronto este testimonio de Cristo, Señor y Salvador. Queridos amigos, también les quiero comentar que hay otros géneros literarios que no aparecen en el título, sin embargo también son importantes y los vamos a mencionar. La Biblia en realidad tiene muchos géneros literarios. Por ejemplo, la leyenda, ¿verdad? Que aparece en los relatos de Génesis, hablando de los orígenes del pueblo de Dios, de sus tribus. Eso lo podemos encontrar del capítulo 12 al capítulo 50. Vean qué interesante. Lo hablaba con Roger la semana anterior para los que vieron el capítulo 7. Del capítulo 1 al capítulo 11 no podemos hablar de historia propiamente. Pero ya el capítulo 12 en adelante del Génesis, ya sí podemos hablar un poquito más de una historia bíblica, por supuesto, no con los elementos que hoy conocemos la historia. Y la podemos comprender así porque aparecen lugares que existen, porque aparecen fechas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, la leyenda como tal, pues nos habla
de esos orígenes del pueblo de Dios y de sus tribus. Por supuesto que tienen una enseñanza propiamente religiosa y teológica para su estudio y también para su, pues podríamos decir, ¿no? Celebración y oración dentro del culto cristiano, aunque esto sea propiamente judío, pero está dentro, ¿verdad? Por supuesto, si no, ¿para qué tendemos el Antiguo Testamento? También está la etiología, este me gusta mucho, eh, porque narra el origen de los nombres de lugares o personas. Si usted quiere saber, los que nos están viendo por acá en este capítulo 8, por qué surgió el nombre de la torre de Babel, por qué se llama Babel, puede consultar Génesis capítulo 11. Si quiere saber el nombre de Betel, puede consultar Génesis capítulo 28. ¿Qué fue lo que pasó con Jacob y luego se llamó Israel? Bueno, vas a buscar ahí Génesis 32, en el versículo 29, y ahí aparece propiamente esta parte de etiología, perdón. Y dos más, la fábula, animales que hablan. El primer animal que se me ocurre que habló también está en el Génesis. ¿Cuál sería ese? Esa es una pregunta de examen, pero ¿cuál sería ese animal? Hay un animal que habla, ¿quién es? El que llega y corta esto y le edita, suena raro, ¿verdad? Pero hay un animal que habla en el Génesis. Ale, Priana, ¿quién es? ¿Cuál es? Se quedaron pegados. Esa está fácil. Que dice que no Sí. estamos en examen. Yo lo sé, la burra, pero no sé de... Hay otro animal. Uy, no, pero es que este que les digo es demasiado, demasiado obvio. Ahora, ahora resulta que yo estaba diciendo cosas que no Ah, son. la serpiente. La serpiente, por supuesto, le habló a Eva, ¿cierto? Eh, bueno, también, bueno, pueden buscar, ahí está en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7, números, jueces, aparecen varias cosas de estas. Y por último, este me encantó porque tiene un nombre muy, muy bonito. No sé por qué me encanta este nombre. Llamado el Midrash, que son comentarios edificantes de la Biblia, variando o modificando libremente un texto para la instrucción religiosa. Encontramos sabiduría, obviamente es un libro deuterocanónico, ya vimos por acá qué significa eso, ¿verdad? Básicamente es una catequesis, una actualización del texto bíblico para la enseñanza. Podemos dejar por aquí en tarea, vamos a escribirlo por aquí abajito, vamos a dejarlo, el texto de el Éxodo del capítulo 7 hasta el capítulo 12 para que veamos de qué se tratan estas enseñanzas. Así estamos llegando, mis queridos amigos, al final de este octavo capítulo. Vea, se me fue rapidísimo y hay mucho, 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 ¿verdad? Por estudiar y por seguir escudriñando. Todavía estamos en septiembre, a los que están viendo esto en septiembre, mes de la Biblia. Y para los que no, bueno, qué dicha que está con nosotros acá en Buena Nueva, en este curso de Biblia, aunque sea básico, ¿verdad? Sí, Adivine qué profesor. sigue. Dígame, Ale. Que es que la Biblia tiene tanta riqueza y tantos géneros literarios que están implementados, ¿verdad? Que nos da mucho para hablar, ¿verdad? Sí, por Y supuesto. Y de hecho descubrir. vas a ver ahora en el capítulo 9 lo que viene como título. Porque tiene que ver eso con lo que estás diciendo, Ah, precisamente. Ana, ¿con qué vamos? Vamos a repasar por medio de preguntas. O sea, el examen. Escuchas Buena Nueva. Entonces vamos a repasar con Ale, que es la ley como un género literario. bueno, recordemos que la ley son los mandatos, ¿verdad? Que tenemos nosotros como para poder alcanzar la libertad, ¿verdad? No vivir en libertinaje, sino libertad con responsabilidad. Un 100. Muy bien. Y ahora con PRI vamos a repasar qué Por cierto, la finalidad última tiene. pregunta es con PRI, ¿verdad, Ana? No. No. La segunda le toca a PRI. Es ¿qué finalidad tiene el género apocalíptico? Bueno, el término apocalíptico da esperanza y conmueve al pueblo, ¿verdad? Le da, le renueva y le revela esa esperanza y esa fe en Dios. Check. Un 100.
Y para terminar, Para terminar. ¿qué es el Evangelio? ¿Para qué fueron escritos los Evangelios? Contanos, Pero Ale. ahí hay dos preguntas. A Ale, ay Ale. Es para Bandero, Ale. Ale. ¿Ah? ¿Qué es el Evangelio y para qué fueron escritos? De hecho, el Evangelio es para recordarnos la resurrección de Jesús, ¿verdad? Que esa es la buena noticia. Y de eso se vincula toda nuestra fe. Como dice San Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y a partir de ahí se comenzaron a escribir hechos, dichos de Jesús para poder conocer las enseñanzas de él y darle plenitud y cumplimiento a la ley que se venía dando en el Antiguo Testamento. Creo que sí, un 100, ¿cómo no? Es más que un contratado también. Y la ¿Terminamos otra ahí, Ana? pregunta era, ¿cuál? ¿Hay más preguntas? No, Ana hizo dos sí, en una acerca de los evangelios. ¿Hay otra pregunta? No, Ale quiere hacer, Ale o Pri, Ale o Pri quiere hacer una, yo creo. Ah, ya entiendo, ya entiendo. bueno, ¿para qué se escribieron? Dice Exacto. Juan, capítulo 20, 30-31. Estas se escribieron para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, hemos terminado, aunque bueno, te podemos mencionar. Ana, yo te voy a hacer una pregunta a vos. Te agarré en frío, Ana. De los otros géneros literarios, solo mencioname los nombres. No te voy a decir qué es lo que dice cada uno o de qué se trata. Solo mencioname esos otros géneros literarios. Por lo menos de los 4 que hablamos, mencioname Ajá. 2. Bueno, fueron 5 los que mencioné. Dime 2. Estaba la leyenda, la fábula, la carta, Midrash y No, y dijo muchas, más bien. La teología, que es la más complicadilla de pronto de acordarse. sí. La carta no lo mencionamos porque ya la habíamos estudiado, pero sí, también, por supuesto que es otro género. De hecho, Gio, ahí si nos damos cuenta, en el Génesis, en los primeros capítulos, vemos en otras culturas también de que tienen un diluvio, ¿verdad? Se encuentran sobre la Torre de Babel, ¿verdad? Entonces tal vez son como parte si pueden ser leyendas, pueden ser mitos, pero que sí tienen algo de realidad, puede ser, ¿verdad? De hecho, Ale, qué bueno que lo comentaste. En el capítulo anterior hablamos sobre el asunto del diluvio universal, ¿verdad? Que no es propiamente algo original o originario de la fe judía. Es muy interesante lo que quiere mencionar. Invitadísimos a ver el capítulo anterior. Y para finalizar, mis queridos amigos de Buena Nueva, también a Priale, primero darles las gracias por estar con nosotros en este capítulo. A Ana, por supuesto, que nos acompañó hoy también. Vamos a finalizar con la oración, así que le pedimos a Priscila y a Alejandro que nos ayuden con ella. Bueno, damos gracias a Dios y nos persignamos para cerrar esto como corresponde, con una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al que está sentado en el trono, al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Antes de irnos, quiero dejarles el título del capítulo número 9, que tiene por título ¿Qué quiere decirnos Dios en su palabra? Ya estamos ahora sí se está poniendo bonito, ¿verdad? Bueno, siempre se ha puesto bonito, pero cada vez se pone como más complejo, más bien. ¿Qué quiere decirnos Dios en su palabra? Todos invitadísimos. Recuerde, comparta, dele like, suscríbase y así podemos llegar a muchísima gente más. Chao Ale, chao Pri, chao Ana, nos vemos. Gracias, Dios bendiga.